las propiedades de cálculo más elementales que tenéis que conocer hasta el momento. ¿Vale? Muy bien. Cuando nosotros empezamos a hacer operaciones, tenemos que saber que yo, por ejemplo, tengo pues un número, y yo tengo otro número, y tengo que saber que esto se va a cumplir. Es decir, yo puedo sumar un 2 más un 3 y sé que el resultado va a ser exactamente lo mismo que 3 más 2, ¿vale? Y ambos van a ser 5. ¿Aquí se imagina? Perfecto. De la misma manera también se cumple cuando estamos multiplicando, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Pero Esto, no ¿vale? dividiendo. Esto se le conoce o se le llama como la propiedad conmutativa. Conmutativa. Y viene de la palabra conmutar. Conmutar es cambiar, ¿vale? Si yo os digo conmutaos, ¿vale? Pues tenéis que cambiar tú por tú y tú por tú, ¿vale? Ya está. ¿Vale? Eso es conmutativa, ya está. O sea, no es nada. ¿Qué pasa? Cuando nosotros le aplicamos, por ejemplo, la operación resta, ¿vale? A menos B, ¿vale? B menos A, ¿esto se cumple? No. No se cumple. ¿Esto significa que no se cumple la propiedad conmutativa? Bueno, no. Pero lo que sí que se sabe, lo que sí que se cumple es esto. ¿Sabéis lo que significa el valor absoluto, no? Una cosa, pero... Un mariposa, calla, un segundo. ¿Vale? O sea, ¿sabéis lo que es el valor absoluto, no? Básicamente el valor absoluto convierte un número negativo en positivo. Dicho de una manera muy fea, muy asquerosa y muy repugnante, pero estamos en segundo de eso. Tampoco me voy a poner aquí súper mega ultra riguroso. ¿Vale? El valor absoluto, si yo digo valor absoluto de menos 4, el valor absoluto de menos 4 es... 4. ¿Pero quieres cállate? Ah, vale, había señalado a ella, no a mí. Valor absoluto. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Esto no demuestra nada, simplemente pues nos da una idea intuitiva de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, yo tengo aquí pues 3 menos 2, ¿vale? Valor absoluto es igual a 2 menos 3. Ah, muy bien. Pues 3 menos 2, que es 1, y 2 menos 3, que es menos 1. Por lo tanto, el valor absoluto de 1 es 1, y valor absoluto de menos 1 es 1. ¿Vale? ¿Me seguís o no me seguís? Bueno, entonces sabéis que esto de aquí no se cumple. No se cumple, no se cumple. Obviamente la conmutativa, cuando nosotros estamos haciendo una resta, si no cambiamos obviamente la operación de sitio, pues no se va a cumplir. Pero lo que sí que se va a cumplir es lo siguiente, porque a vosotros siempre os han tomado el pelo, ¿vale? Bueno, a ti y a vosotros, a todo el mundo, cuando nos dicen que la resta es algo extraño. No, la resta no es algo extraño, la resta sigue siendo una suma, ¿vale? A ver, entre muchos matices, pero la resta sigue siendo una suma de números que no tienen por qué ser positivos. Por ejemplo, si yo tengo pues un pepino y le sumo pues un culo, ¿vale? Pues esto de aquí es lo mismo que decir que, bueno, si el pepino es 3 y el culo pues es menos 2, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí sigue siendo una suma, porque esto es una suma, ¿no? ¿Sí o no? Pero claro, estoy sumando un número negativo, ¿no es así? Entonces, si estoy sumando un número negativo, esto es exactamente lo mismo, calla, es exactamente lo mismo que esto de aquí. Ahora sí, Rin, dime. 1. ¿Eh? 1. Ay, la madre, solamente he interrumpido para decir la respuesta. Voy a coger el palo. No. ¿Vale? ¿Bien o no? O sea, esto es exactamente lo mismo. ¿Bien o no? ¿Vale? ¿Por qué no? Ah, esto es para señalar el día, lo único que no está bien puesto el día. ¿Vale? Yo... Vale, da igual. Entonces, pues una vez que nosotros tenemos... ¿Bien? ¿Ven? ¿Lo pillamos, Waze? Lo pillamos, de verdad, de la buena. Lo tenemos aquí puesto en el cerebro. ¿Vale? ¿Sí? ¿Bien? La división. ¿Vale? Entonces, ahora... Esta es la primera, entre comillas, mentira que nos cuentan. Calla. Entonces, pues, si yo, por ejemplo, quiero construir la conmutativa aquí... ¿Vale? ¿Vale? Esto de aquí, ¿vale? No tengo nada. Esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, si yo quiero construir la conmutativa, ¿cómo se cumpliría la conmutativa? Pues así, de esta manera. Esto es lo mismo que esto, efectivamente. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Sí. ¿Bien? Simplemente le he dado vuelta, lo único que el signo lo he arrastrado, entre muchas comillas. ¿Por qué? Porque simplemente estoy haciendo una suma de números negativos, o de uno de ellos que sea negativo. ¿Bien o no? ¿Vale? ¿Seguro o no seguro, babies? ¿Bien? Vale, entonces, bueno, vamos a dejar que Rin pues de repente diga y se le enciende la bombillita, y vamos a utilizar ahora la cabeza, ¿vale? ¿Qué pasa con la división? Rin ya se nos estaba ahí adelantando y... No, espérate. ¿Qué pasa con la división? Bueno, pues la división pasa algo muy parecido con la suma y la resta, es decir, dividir es lo mismo que multiplicar, pero números en forma de fracción. Me explico. Si yo digo, por ejemplo, que A partido B, en realidad yo estoy aquí haciendo una multiplicación, porque esto es A por 1 partido B, ¿no? Esto es lo mismo, porque aquí sabemos que la A se multiplica al numerador, y entonces nos queda A partido B. ¿Bien o no? Vale, entonces si nosotros hacemos esta operación, esto sí que respeta la conmutatividad, ¿vale? ¿Me seguís o no me seguís? Pero
Si nosotros aplicamos la conmutatividad respecto a la división, ¿se va a cumplir la conmutatividad? No. ¿Por qué? Porque sabemos que obviamente A partido B no es lo mismo que B partido A. ¿Vale? ¿Bien? No, no bien. ¿Seguro o no seguro? Majita, estás en la parra. O sea... ¿Sí o no? O sea... ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, calla. No, pero... Venga, pues... Que la suma... O sea, la resta es una suma. Y la división es una multiplicación. Yo no he dicho eso en ningún momento. Yo he dicho que la resta es una suma de números negativos y que la división, bueno, mejor dicho, ¿vale? Me retracto, mejor dicho, que la resta puede ser interpretada como la suma de números negativos y que la división puede ser interpretada como producto de fracciones. Y eso se llama el teorema de... No, esto no se llama ningún teorema, esto se llama sentido común y utilización de cabeza. ¿Vale? Entonces, pues con esto nosotros ya hemos terminado lo que significa o lo que es la propiedad conmutativa. ¡Ojo! Aquí no hemos demostrado absolutamente nada, simplemente hemos dado una idea intuitiva y hemos dicho, ¿vale? A niños pequeños, bueno, pues lo que significa esto. No, Si nosotros ponemos, calla, si nosotros ponemos, ¿vale? Si nosotros ponemos, voy a coger el palo. No. Entonces, pues, si nosotros cogemos y ponemos numeritos, ¿vale? Todo esto que hemos puesto se tiene que cumplir. Y podéis poner los números que os dé la gana. Se tiene que cumplir. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos aquí pues nuestra primera propiedad, la propiedad conmutativa, que no habéis copiado nada, así que estoy súper enfadado, ¿vale? Pero voy a borrar. Yo quería copiarlo. Hombre, pero... sí, que tú tienes que hacer lo que tú consideres. Ya vas a segundo de eso. Por lo tanto, las personas que van a segundo de eso son lo suficientemente maduras como para saber qué es lo importante y qué no es lo importante. Ahora, borrado. Ahí es importante tirar Chromebooks contra la pared y romper lápices y romper estuches y hacer lo que hacen los de segundo de eso antes. Vale, entonces, bueno, pues vamos a seguir a una nueva, no ha picado, la siguiente tiene que picar. Vamos a seguir, ¿cuál crees, Rin, cuál crees que es la siguiente propiedad? La propiedad... Venga, ¿cuál es la siguiente propiedad? La propiedad de números naturales. No sé si existe. Bueno, no. Ahora mi madre va a subir y te va a ver así. Es que me he convertido al Islam, ¿sabes, maricón? Bueno, entonces, una cosa que ya tenemos, ¿vale? Que es la propiedad. La propiedad, conmutativa. Asociativa. Vale, se me ha escapado. ¿Vale? Entonces tenemos la propiedad asociativa. La propiedad asociativa es una tontería, ¿vale? Es muy golfa, ¿vale? Y vas a decir un taco. ¿Por qué? Porque yo puedo tener esto de aquí, ¿vale? Y yo pues primero, yo me fijo, ¿vale? Y tengo ¡ah! ¡Más B más C! ¿Vale? Y entonces primero hago la suma de B y C y luego cojo y patapam, ¿vale? Y esto significa lo mismo que esto de aquí. Sumar primero estos dos y luego le sumo la C. Pero, esto de aquí, da igual que sean sumas o restas. Es decir, para que esto sea hiper mega ultra correcto, deberíamos de poner esto de aquí. Así. ¿Vale? Y ahora veréis que... Y ahora veréis que esto, bebés, es cierto, es más cierto que yo. Estoy tremendo, ¿vale? O sea, es una verdad absoluta. Eso es un axioma de las mates. ¿Vale? Entonces, pues, fijaos en una cosa, ¿vale? Vamos a poner, pues, un ejemplo, ¿vale? Me tenéis que decir 3 números, los que queráis. Rin, dime uno. 6. 1475. A ver, pedazo de animal. Dame un número pequeñito, normal. Mira, me puedes dar entre 0 y entre 20. 13. Ese número, ese día empecé yo a salir con mi ex. Vale, por eso acabó tan... Bueno, no acabó mal, la verdad, pero... Por eso acabó, porque se empezó un día, me tendría que haber esperado un día. Venga, no, da igual. Ahora, Rindino, ¿tu número? 0. No me vale. Has dicho entre 0 y 20. Vale, pues entre 1 y 20. Vale. 1. 11. Vale. Entonces, bueno, pues vamos a coger y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 6 más 13 más 11. Y vamos a comprobar que esto sea lo mismo que esto. ¿Vale? Ahora, en vez de hacer esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer 6 menos 13 más 11, ¿vale? ¿Es igual a qué? Es igual a
6 menos 13 más 11. más 11. Vale, ahora yo quiero que me digáis una cosa. ¿Esto creéis que es cierto? No. ¿Por qué? Porque... Porque 6, como el 13 es positivo, sería 6 menos 11. No, sería 6 menos 13 más 11. Vale, es incorrecto. Esto de aquí quería ver hasta qué punto pues os dabais cuenta. Esto de aquí es incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto esto de aquí? Bueno, pues porque ahora os he puesto este ejemplo de aquí y quiero que os fijéis en esto. Esta operación no nos va a dar bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este menos está actuando sobre todo el paréntesis. ¿Vale? Sobre todo el paréntesis. ¿Me seguís o no me seguís? ¿Vale? Entonces, como está actuando sobre todo el paréntesis, este número y este número se verán afectados por el menos. Cosa que en este no se verá afectado. Es decir, el 11 seguirá siendo positivo. ¿Me seguís o no me seguís? Vale, entonces ahora yo tengo 6 menos ¿qué? 13 y esto que son 24, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Vale, y ahora esto es igual a ¿qué? A 6 menos 13, ¿qué son? 16. ¿No? 6 menos 13. Ah, perdona. 6 menos 13, ¿no? 15. No, ay. 11. Y ahora, 16 menos 24, ¿qué son, Magid? 16 menos 24, ¿qué son? Calla, cállate. Yo. Piensa, es par y par, por lo tanto nos tiene que dar par. ¿Vale? Si yo a 24 le quito 6 y luego lo convierto en negativo porque esto es una almate. Mamá, yo no quiero decir. ¿Puedo decirlo? Ay, la Virgen María. ¡No! 14. 18. Os he dicho que no. Menos 18. ¿Vale? Menos 18. ¿Por qué menos 18? Magid, ¿por qué menos 18? ¿Eh? ¿Por qué menos 18? Porque hay un menos y un más. No, porque el Más y menos menos es da. más grande que el 6 positivo. Más y bien. menos da menos. No tiene nada que ver aquí. No tiene nada que ver aquí. No tiene nada que ver aquí. O sea, tú fíjate que a menos 24 tú le estás sumando 6. Por lo tanto, la manera de comprenderlo sería así. Yo estoy aquí, yo estoy en menos 24. Este menos 24 le cojo y le añado 6. Por lo tanto, hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Aquí qué tiene que haber? Aquí tiene que haber un número más grande. ¿Vale? Y el menos 18 es más grande que menos 24. ¿Por qué? Porque el menos 18 es menos negativo. ¿Vale? El menos 24 es 24 veces más negativo que el 0, por ejemplo. O sea, que el menos 1 es el más grande porque el 0 Es el más grande de todos los negativos enteros. El 0 es neutro, así que no es negativo ni positivo. ¿Vale o no vale? Entonces ya sabemos que esto de aquí es falso, ¿vale? ¿Bien o no? Esto lo he puesto, os cuento ahora la historia. Esto lo he puesto porque había un chico, bueno, bueno, ya era un poquito más mayor que yo. Ya hace muchos años. Que había estudiado, creo que había estudiado filosofía, pero luego había hecho un máster de educación y metodología de ciencias. Entonces decía que él sabía explicar supermates, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces él quería hacer una deconstrucción de las matemáticas que se enseñaban en el colegio, y entonces él empezó a hacer como sus propias como fórmulas, propiedades, así. Y entonces cuando presentó el dossier con todas las cosas que él había preparado, había errores como estos. Es simplemente pues un anecdótico, es anecdótico. Pero me acuerdo que el chico iba ahí de super mega ultra flipado, y entonces pues cometió errores tan grandes y tan bestias como este de aquí. Que es una tontería, al fin y al cabo, pero a ver, es una tontería. De los errores se aprende, pero bueno, que es eso. ¿Vale? Entonces, ahora esto de aquí, ¿qué nos queda? Menos 7 más 11, Magid. ¿Hay que sumarlos o restarlos? Hombre, menos 7 más 11, pues no sé, haz lo que tú consideres. 18. ¿Cómo va a ser 18? Voy a llorar. Uno es negativo y otro es Voy a llorar. 11 menos 7. Hay que restarlo.
Imagínate, 4. 7, 8, 9. Entonces menos 18 es igual a 4, no, ¿verdad? Pues entonces sabemos que esto de aquí es falso. Esto de aquí está mal. ¿Qué ha pasado? Se ha caído el agua. Pero tampoco se ha caído tanto. Pero se ha caído. Wow, qué problema. Esa Bueno. no. Bueno, luego de esto, ya hemos visto que la propiedad asociativa aquí solamente funciona con la suma y esto no se puede aplicar. Vale, ¿qué pasa con el producto? Con el producto pasa una cosa muy interesante y es lo siguiente. Y es que si yo tengo, por ejemplo, la multiplicación entre A, B y C, ¿vale? Si yo cojo y hago esta agrupación, al estar en el mismo nivel aritmético, pues todo, ¿vale? Todo va a funcionar. En el mismo nivel aritmético me estoy refiriendo a que todo el rato está haciendo la misma operación. ¿Bien? Entonces, pues obviamente esta propiedad también, la asociativa también se va a cumplir. Pero ¿qué pasa si fusionamos, si juntamos las operaciones de multiplicación y suma? Bueno, pues encontraremos una nueva propiedad llamada la propiedad distributiva, ¿vale? La propiedad distributiva no es más que ir distribuyendo las cosas. Cojo yo esa A tan sexy de aquí y la multiplico por todos los términos que tenemos dentro del paréntesis. ¿Qué es un término? Recordad que un término es una cosita que se está separando por una suma o una resta. ¿Bien? Así que nosotros multiplicamos la A y me queda A por B más A por C. Y esa es la propiedad distributiva. ¿Bien o no? Luego tenemos para mí dos de las propiedades más importantes, para mi gusto, de aquí, que son la propiedad de el elemento inverso, el elemento opuesto y el elemento neutro. Vale, he dicho dos, pero son tres. Entonces, pues, ¿cómo se come esto? Bueno, pues el elemento neutro, ¿vale? El elemento neutro equivale simplemente a hacer una cosita. Es hacer una operación, ya sea de multiplicación o de división, por ejemplo, multiplicar un número, ¿vale? Por este elemento neutro y que me quede exactamente el mismo número. Obviamente el elemento neutro siempre va a ser el mismo. Ese elemento neutro, en el caso de la multiplicación, es el 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico un 1 por cualquier otro número, me va a dar exactamente el mismo número. Se llama el elemento neutro porque se queda exactamente igual. Esas son ¿Vale? las condiciones de la multiplicación. Entonces, Con la suma. cuando yo tengo ahora el elemento neutro de la suma o de la resta, Es un 0. obviamente el elemento neutro, en este caso, para la suma o para la resta, es exactamente el 0, como ha dicho Rinri. ¿Bien? Esto es el elemento neutro y es un elemento muy importante para las operaciones que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a hacer el desarrollo del elemento opuesto. ¿Y por qué voy a mencionaros el elemento opuesto? Porque el elemento opuesto es aquel elemento que me proporciona, cállate, que me proporciona, ¿qué haces? Que me has borrado de la pizarra de super jaloncito. Sí. Ya se ve. El elemento opuesto es aquel que me va a proporcionar el elemento neutro. Fijaos, si yo quiero encontrar el elemento opuesto para la suma o la resta, lo que hago es coger y sumarle exactamente el opuesto, es decir, el contrario. ¿Cuál será el contrario de un número? Bueno, pues el contrario de un número es el número con el menos. ¿Y qué resultado nos va a dar? Nos va a dar exactamente el resultado del elemento neutro, ¿vale? Básicamente, si os fijáis, es un simple despeje. Es decir, yo esta la paso al otro lado restando y ya tengo este numerito. ¿Me seguís o no? Vale. Y entonces ahora llega el elemento inverso. El elemento inverso tiene la misma característica o la misma funcionalidad que el elemento neutro, pero funciona para las multiplicaciones. Entonces, claro, la propiedad del elemento inverso, muchas veces se resume en esta cosa de aquí. Se resume en coger y decir que es a elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido a. Y entonces decimos que cuando tenemos el exponente negativo, lo que hacemos es ponerlo en el denominador. Y si en el denominador tenemos un exponente negativo, lo subimos al numerador. Explicación que no me gusta nada. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que seguir la misma analogía, es decir, la misma historieta de aquí abajo. ¿Qué es lo que hace el elemento neutro? Pues si yo tengo un número y lo multiplico por el elemento inverso, me da el neutro. ¿Y cuál es el neutro de la multiplicación? El elemento neutro de la multiplicación es el 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No tienes el cerebro desconectado, ¿no? El elemento neutro es el que... ¡Tu hermana no es tonta! Bueno. Entonces, pues si yo cojo el numerito y lo multiplico por el inverso, es decir, por 1 partido a, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar efectivamente el elemento neutro. Que el elemento neutro de la multiplicación es el 1, ¿bien? ¿Me seguís o no me seguís?
Hasta aquí, todo bien, todo perfecto. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una recapitularización de todas las propiedades para que ahora las podáis copiar. ¿Vale? Entonces vamos a coger y vamos a borrar. Tiqui, tiqui, tiqui. Tenemos la propiedad. ¿Vale? Vamos a poner las propiedades de la suma y la resta y las propiedades de la multiplicación. En la propiedad de la suma y la resta tenemos la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa es básicamente decir que A más B es lo mismo que B más A. Luego tenemos la propiedad asociativa, que es lo mismo que decir que A más B más C es igual a A más B más C. ¿Bien? Luego tenemos, calla, luego tenemos... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me gusta decirlo. Pues le voy a poner una espada de dragón en la boca. Luego tenemos la propiedad del elemento, en este caso el opuesto. El elemento opuesto es básicamente coger, hacer pues este menos el mismo y nos da el elemento neutro, ¿vale? Y el neutro, el elemento neutro de la suma en este caso, es coger y sumarle, que es el 0, ¿vale? ¿Bien o no? Ahora, para la multiplicación la propiedad conmutativa es básicamente hacer A por B por C, que es igual a A por B por C. Luego tenemos la propiedad, perdón, soy medio idiota. A por B es igual a B por A. La asociativa es A por B por C es igual a A por B por C. Luego tenemos obviamente el elemento, en este caso, que se llama el elemento inverso. El elemento inverso es coger A por 1 partido A, que es igual a 1. Que básicamente tenéis que saber que A elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido A. Y luego tenemos el elemento neutro, que en el caso de la multiplicación es el 1. ¿Vale? Antes de que borres eso, no, me das el boli para apuntarlo. Un boli para apuntarlo. No, no lo dejes más. ¿Qué? El boli de los esclavos. Vale, entonces bueno, tenemos aquí suma y multiplicación y ahora la propiedad distributiva, que es la que engloba o la que utilizamos ambas operaciones. Por ejemplo, si tenemos pues un numerito multiplicado por la suma de otros dos, esto lo que nos queda es este por este más este por este. ¿Bien? ¿Me seguís o no me seguís? Vale. Bueno, pues ahora vamos a coger y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que A más B por C más D, a ver qué es lo que nos da. Si aplicamos aquí la propiedad distributiva, ¿cómo funciona? Pues A se multiplica por C y A se multiplica por D. Y le sumamos luego, pues, B multiplicado por C y B multiplicado por D. ¿Vale? ¿Bien o no? Y esta es la propiedad distributiva. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo divino de la muerte? ¿Sí o no? Muy bien, pues ya tenemos las propiedades más elementales, del cálculo, bebés.